Muy buenos días a todas y todos. La Universidad Católica de Temuco les da la más cordial bienvenida a esta segunda presentación del ciclo de conferencias internacionales de investigación en docencia universitaria, iniciadas el día de ayer, 14 de enero. Saludamos esta mañana a nuestra prorectora, señora Marcela Monberg Alarcón, al vicerrector académico, doctor David Figueroa Hernández, al vicerrector de investigación y posgrado, don Carlos Liber Post, directores generales, invitados especiales, académicos y profesionales de apoyo de nuestra universidad. También saludamos a todas y todos los académicos que nos acompañan de diversas universidades del país, de Latinoamérica y de otras partes del mundo que hoy nuevamente participan en esta instancia. Finalmente, un saludo especial a nuestro invitado del día de hoy, el doctor José Joaquín Brunner de la Universidad Diego Portales, quien estará con nosotros durante esta mañana. A continuación, dejamos con ustedes a nuestra prorectora, señora Marcela Monber Alarcón, quien dará inicio a este ciclo de conferencias internacionales de investigación en docencia universitaria. Adelante, vicerrectora, bienvenida. Gracias, Ricardo. Saludo cordialmente a todos y a todas quienes han acogido este llamado, ¿no es cierto?, de participar en este ciclo de conferencias internacionales de investigación en docencia universitaria. Especialmente también quiero saludar al expositor del día de hoy, al señor José Joaquín Brunner, quien además de ser conferencista, debo decir que es miembro del Honorable Consejo Superior de nuestra universidad, de la Universidad Católica de Temuco, por lo tanto nos conoce muy bien, ¿ya? Sabe cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión y con qué foco nos vamos orientando todo el día en las distintas labores de nuestro quehacer diario. También quiero saludar a los equipos que están organizando este ciclo de conferencias y el trabajo colaborativo que han hecho dos vicerrectorías, la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado y la Vicerrectoría Académica. En este ciclo de conferencias, cuando surge la idea efectivamente de cómo hacerlo y para qué hacerlo, nos surgieron varias preguntas y generalmente en una universidad uno se cuestiona el para qué investigar, el cómo investigar, el dónde investigar y pensamos que lo que tenemos que hacer es una investigación aplicada para nuestro entorno, tratando de ir resolviendo, ¿no es cierto?, y conociendo cuáles son las necesidades locales e irnos, ¿no es cierto?, trabajando colaborativamente también con otras instituciones, ya sean gubernamentales o no gubernamentales, y en este sentido ir compartiendo experiencias con distintos académicos y académicas. Pero hay un tema que es sumamente importante y que la verdad que hay que potenciarlo, y es cómo nosotros vamos haciendo investigación de nuestras propias prácticas docentes. ¿Para qué? Para ir mejorando cada día más la docencia de pre y posgrado que damos en nuestras casas de estudio. En este sentido, es importante, ¿no es cierto?, analizar el contexto en el cual estamos en este momento, que nos da un escenario favorecedor para poder revisar de mejor forma cómo estamos ejerciendo nuestra docencia. Una docencia virtual, una docencia que puede ser en una docencia híbrida o en una modalidad sincrónica o asincrónica, que nos ha desafiado de una o de otra forma. Y la verdad que nos ha hecho, desde lo que fue el tema del estallido social y en este año el contexto de pandemia, ir revisando efectivamente cómo en el día a día nosotros hacemos nuestras clases, vamos conquistando a nuestros estudiantes y vamos formando personas íntegras, no solo desde la disciplina que les queremos enseñar, sino también del cómo en el fondo debemos entendernos y respetarnos en estos ambientes de virtualización. Agradezco nuevamente a quienes están presentes, los invito a compartir este ciclo de conferencias y quiero dejar ahora ya el seminario propiamente tal para que comience. Muchas gracias, prorectora, por sus palabras. Este ciclo de conferencias se enmarca dentro de uno de los objetivos estratégicos de la universidad, uno de los desafíos ya planteados explícitamente en estos momentos por nuestra prorectora, pero también foco de la docencia universitaria, de la investigación, ¿no es cierto?, y del proyecto MESESUB UCT 1899, centrado en fortalecer y proyectar un vínculo cada vez más sólido y armónico entre la docencia y la investigación sobre los procesos de enseñar y aprender, en específico en la universidad. Para ellos, el día de hoy estaremos junto al doctor José Joaquín Brunner respondiendo la siguiente interrogante que iniciamos en la primera jornada del día de ayer.
y que se refiere a cómo fortalecer desde la gestión universitaria la investigación en docencia. El doctor Brunner es sociólogo, doctor en la Universidad de Leiden, de Países Bajos, con especialidad en análisis comparado de políticas y sistemas educacionales, análisis cultural y procesos de transformación del campo intelectual. Profesor titular de la Universidad de Portales, donde dirige la cátedra UNESCO de Políticas Comparadas de Educación Superior, y el doctorado de Educación Superior ofrecido conjuntamente por las universidades de Portales, Chile y de Leiden, Países Bajos. Es miembro además del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad de Portales y su Facultad de Educación. Actualmente, investigador responsable del proyecto Fondesit, Sistema Universitario Chileno, Gobernanza del Capitalismo Académico y Calidad de las Instituciones 2018-2021. Es miembro del número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile. Además integra, como lo dice muy bien nuestra profesora, consejos directivos del Centro de Estudios Públicos de la Universidad Católica de Temuco, del Consejo de la Fundación ProHumana y el Consejo de la Corporación Centro Educacional de Alta Tecnología de la región del Biobío. Ha trabajado en 45 países del mundo, en América Latina, en América del Norte, Europa Occidental, etc., con diferentes universidades y centros de investigación, y con organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, UNESCO y diversas funciones públicas y privadas de Estados Unidos, Canadá y Europa. Forma parte de comités editoriales de 10 revistas académicas internacionales en distintas áreas de su especialidad. Él es miembro del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y del Consejo Directivo de la Fundación Grupo Faro del Ecuador. Es autor o coautor de más de 50 libros y ha editado o coordinado más de 15. Además ha publicado capítulos individuales, más de 100 libros y numerosos artículos en revistas académicas. Ha participado como columnista en diferentes medios de prensa y en la actualidad es columnista del diario El Mercurio también. Ha recibido muchas distinciones desde el año 2016, distinción al mérito, otorgado por la Universidad Nacional Andrés Bello de Chile, el 2015, doctor honoris causa por la Universidad Ricardo Palma de Perú, y el 2013 también distinción medalla al mérito doctor José Tola Pasquel, otorgada por el Centro Interuniversitario de Desarrollo CINDA. Así, a continuación, y resumidamente esta presentación de nuestro invitado del día de hoy, dejamos con ustedes al doctor José Joaquín Brunner, que nos presentará la presentación específica del día de hoy, centrado en nuevas condiciones de la docencia universitaria, retos para la investigación y las políticas. No olviden que en el apartado del chat dejaremos disponible el link para que puedan ir haciendo sus preguntas en la medida en que vayan revisando y analizando lo que el doctor Brunner ha preparado el día de hoy para todos ustedes. Adelante, doctor Brunner, bienvenido. Muchas gracias y muy buenos días. Muy buenos días también a la prorectora, a las demás autoridades de la universidad y en particular a los colegas y estudiantes que están hoy día presentes. Para mí, la verdad es que es un motivo de mucha alegría poder participar en esta reflexión y conversación que están realizando ustedes sobre la investigación en docencia, para aportar una perspectiva comparada, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista de las experiencias internacionales, y espero tener también el apoyo del sistema de comunicación, porque sé que hoy día en la mañana está un poco inestable acá en la ciudad de Concepción, donde hoy día me encuentro de paso, pero en fin, espero que podamos completar la tarea y voy a partir por subir la presentación que quisiera usar esta mañana en la parte introductoria, que ahí está. Espero que esté a la vista de todos ustedes también. Muy bien. Entonces, hecho esto, permítanme partir diciendo que en realidad el tema de la investigación en educación propiamente es un tema contemporáneo, es propio, digamos así, del último siglo, de la universidad moderna, pero la preocupación sistemática, reflexiva, argumentada en relación a la enseñanza nace con la universidad, o sea, desde el momento hace alrededor de 10 siglos que emergen
En Europa, al menos, pensando en el ámbito de la cultura occidental, aparecen las universidades en París, en Oxford, etcétera. Efectivamente, el tema principal que la universidad, del cual la universidad tiene que hacerse cargo es cómo formar a jóvenes dentro de las condiciones de esa época, de ese mundo cultural, un mundo fundamentalmente religioso, el de la cristiandad. Y las universidades nacen con esa misión y tienen que hacerse efectivamente conscientes y por lo tanto Al parecer tenemos algunos problemas técnicos, vamos a ver si podemos resolverlos prontamente. Ricardo. Ahora sí, profesor Brunner, ahora sí lo... Bueno, muy bien, pero ¿estuvo presente delante o se había cortado desde el comienzo? No, inició con la primera lámina y luego tuvimos algún corte. Seguramente va a ser bueno, debido a la inestabilidad de la señal, apagar la cámara y dejar solo la presentación. En una de esas podría ayudarnos a no consumir tantos datos. Apagar la cámara y dejar solamente la presentación. Bueno, si logro hacerlo, pero mientras tanto avanzaré con el contenido porque parece que ahora estamos en comunicación. Sí, sí, lo Entonces, escuchamos, lo decía escuchamos. yo que efectivamente esta institución que nace con la tarea de enseñar, lo hace reflexivamente en el campo de la docencia, porque tiene que, primero que nada, seleccionar qué tipo de conocimientos va a transmitir en sus distintas facultades. Bien saben ustedes que las universidades en su origen estaban compuestas por 4 facultades, la mayor parte de ellas, algunas tenían menos que las 4, pero la universidad completa, digamos así, es aquella que enseñaba derecho, teología, medicina y fundamentalmente en el primer ciclo enseñaba formación general, formación, educación liberal, la llamaban algunos, que estaba compuesta por el trivium, las famosas 3 disciplinas propias de la palabra, como la retórica, la lógica, la gramática, y el quadrivium, que era una especie de lo que hoy día llamaríamos ciencia, donde se enseñaba geometría, matemática, astronomía y música, que tenía estrecha relación con las matemáticas. Había que discutir sobre el método, bueno, cómo iba a funcionar la enseñanza, y efectivamente cuando se inicia la universidad, se inicia con catedráticos que dictan una clase, que es la lección, la lectio, y había un método en la universidad escolástica para poder adquirir y transmitir el conocimiento, para organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, que consistía en la disputatio, es decir, en una forma dialéctica de argumentar posiciones encontradas para finalmente llegar a establecer una verdad, entre comillas, compartida entre los estudiantes y el profesor enseñante. Hubo que establecer grados y reflexionar sobre cuáles iban a ser estos grados, y la universidad nace entregando una maestría que era el grado, el certificado más básico de la universidad, que se entregaba luego de completada la formación en esta facultad de filosofía o facultad general pedagógica, digamos así, y también los grados de doctor en Derecho Civil y en Derecho Canónico, en Medicina y en Teología. Hubo que elegir y ver cómo se organizaba al cuerpo docente, qué tipo de características necesitaba tener, a quién se aceptaba, a quién se habilitaba y se le daba la facultad de enseñar en qué universidades. Y había unos profesores que recibían de parte del Papa, de la Iglesia Católica,
la facultad de enseñar en toda la cristiandad, es decir, podían ir de una universidad a otra, tal como hoy día lo hacen muchos profesores dentro de la Unión Europea, y dictar clases porque tenía esta facultad de enseñanza en toda la cristiandad. Otros profesores podían enseñar solamente en su propia universidad. Había que discutir cuáles eran los derechos de los profesores y, por cierto, cómo se organizaba y se apoyaba a los jóvenes que más tempranamente que hoy día ingresaban a la universidad. Habitualmente se ingresaba a través de la Facultad de Filosofía y se adquirían estas capacidades generales de reflexión, de argumentación, de comunicación y los conocimientos básicos en materia de filosofía y en materia de lo que en esa época, estamos hablando de los primeros siglos, del siglo XI al siglo XIII, XIV y XV, eran las ciencias de la época. De modo tal que, como ustedes ven, la universidad no es así como que ahora ha descubierto que tiene que pensar y reflexionar sobre la labor docente y sobre la enseñanza que realiza. Esto es algo que está en la cultura institucional de estas organizaciones académicas que llamamos universidades desde el primer día y nos ha acompañado a lo largo de la historia. Claro, la forma como se ha organizado esa reflexión, lo que hoy día llamamos investigación en docencia, es muy diferente. ¿Por qué? Porque las primeras universidades, y así fue durante muchos siglos, en realidad casi hasta el siglo XIX, la universidad era una institución relativamente pequeña para algunos cientos o algunos miles de alumnos. No existían las grandes universidades complejas que conocemos hoy día. La tasa de participación de jóvenes respecto del total de jóvenes en una sociedad, digamos en la sociedad francesa o en la sociedad prusiana o en la sociedad italiana, que podía haber llegado a la universidad, de ese total, menos del 1%, es decir, menos de uno de cada 100 de los jóvenes terminaba pudiendo acceder e ingresar a la universidad. El alumnado era relativamente homogéneo, muy pequeño, y por lo tanto las dificultades de la docencia que hoy día enfrentamos por la diversidad, el gran número de alumnos, por la diversidad de ellos mismos, por la gran diferencia de facultades, institutos, escuelas, departamentos, carreras que tenemos, bueno, nada de eso era parte de la universidad, como digo, tradicional, la universidad en los primeros siglos de su historia, donde el tema empieza a ser ya un tema institucional prioritario, es realmente con el nacimiento de la universidad moderna, que suele ubicarse en comienzos del siglo XIX, en las primeras 2 décadas del siglo XIX, tanto en Alemania o Prusia en ese momento como en Francia, nacen 2 modelos de universidad: el modelo napoleónico de una universidad estatal que se preocupa fundamentalmente de la formación especializada en las profesiones, y el modelo prusiano, alemán o humboldtiano, como se le llama a veces por uno de sus creadores, Guillermo von Humboldt, que era una universidad donde debían coexistir la investigación y la docencia, y donde por lo tanto se planteaba el tema de la unidad entre investigación y docencia como un proceso holístico de conjunto que había que llevar a cabo dentro de la universidad para la mejor formación, o la formación excelente, como se pensaba ya desde entonces, aunque no se usara ese término, de los jóvenes que llegaban a estas universidades alemanas y fundamentalmente a la Universidad de Berlín, que había sido fundada en 1810 y que crea el modelo de este tipo de universidad. Bueno, esta universidad moderna empieza también a tener mayor número de facultades, ya no solamente las 4 tradicionales, sino que poco a poco, a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, se van uniendo y separando algunas de las antiguas y uniéndose a nuevas facultades, como las facultades tecnológicas, que luego van a tener mucha importancia en Alemania, las facultades de ciencias humanas
o ciencias sociales, que se separan de las humanidades. Entonces ya ahí la antigua facultad de filosofía da lugar a muchas más departamentos o cátedras y por lo tanto también a mayores programas formativos, y se pone en discusión sobre todo el vínculo entre investigación y docencia, es decir, cómo se podían realizar estas actividades convergentemente, si por parte de los mismos profesores y usando qué tipo de métodos de enseñanza. En la filosofía alemana de la época, Schleiermacher, Schelling, es decir, varios filósofos y teólogos que participaron en la creación de esta moderna idea de la universidad, estaban efectivamente muy preocupados de los métodos de enseñanza, del tipo de currículo que había que ofrecer a los estudiantes, sea que estuviesen estudiando humanidades o que estuviesen estudiando química o más adelante psicología o alguna de las ciencias humanas como podían ser, no sé, historia y más tarde, a finales del siglo XIX, sociología y todas las otras disciplinas de las ciencias sociales. Y esta idea, esta preocupación en torno a este eje de la unidad entre investigación y docencia se transforma en una cuestión muy central, ¿no? Y las universidades, sobre todo las universidades nuevas, las universidades que empiezan a hacer investigación y que por cierto mantienen la enseñanza, es una unidad que sistemáticamente investiga, en el sentido que hoy día usamos las palabras, o que tiene una scholarship, como decía la profesora Fernández ayer, una scholarship de la docencia, es decir, se preocupa sobre esta relación y empieza a tratar respecto de ella y va enfrentando los nuevos problemas que la universidad debe enfrentar a lo largo del siglo XIX y particularmente a partir del siglo XX, que primero que nada es esta verdadera explosión y diferenciación de la educación superior entre, por una parte, la educación universitaria y, por otra parte, la educación técnico-profesional, como la llamamos hoy día, es decir, la educación superior, pero que no tiene la misma base académico-disciplinaria que caracteriza a las universidades. Bueno, en Chile hoy día tenemos la experiencia de los institutos profesionales, de los centros de formación técnica, que son una parte legítima y crecientemente importante porque forman a los técnicos superiores que requiere la sociedad. Por otro lado, las universidades empiezan a multiplicar su número. Ese fenómeno lo vivimos mucho más tarde en Chile, en las últimas décadas del siglo XX, pero empieza a ocurrir a lo largo del siglo XX en los países más desarrollados de Europa y particularmente en Estados Unidos, Canadá y después también en Australia y otros países del Asia-Pacífico. La universidad se transforma en una institución muchísimo más compleja de todo lo que había existido en la historia anterior. Particularmente esto tiene que ver después de la Segunda Guerra Mundial con la expansión extraordinariamente fuerte que empieza a experimentar el acceso a la educación superior. Estados Unidos, que encabezó ese proceso a partir del año 1944-1945, es una especie de ejemplo de cómo un país a lo largo de 3, 4, 5 décadas crece en su educación superior y trata de incorporar al máximo de estudiantes posible, tanto en el lado más académico universitario como en el lado técnico profesional. En Chile ese proceso es mucho más, saben ustedes, que recién, digamos, a comienzos de los años 1990, antes estábamos preocupados más bien de universalizar la educación primaria al comienzo y luego la educación superior. Pero en definitiva lo que ha ocurrido en las últimas décadas es que en un periodo extraordinariamente corto, de 2 décadas y menos incluso que 2 décadas, el país experimentó un crecimiento absolutamente inimaginado antes, al punto que hoy día tenemos una de las tasas de acceso a la educación superior
más alta entre los países de la OECD, es decir, entre los países desarrollados, siendo el nuestro realmente un país en vías de desarrollo, todavía con grandes desigualdades en la creación de oportunidades de todo tipo y también de oportunidades educacionales. Pero numéricamente las oportunidades de estudiar en la educación superior han llegado a ser prácticamente universales. Y cualquier joven que haya podido superar las barreras económicas y que haya completado la educación secundaria, en definitiva puede en algún momento de su vida, después de los 18 o 19 años, postular a la educación superior y acceder. Claro, todavía tenemos tasas importantes de deserción y esos son los nuevos temas que tiene que enfrentar la docencia. Es decir, cuando hablamos de la investigación en docencia, es que hoy día, a diferencia de lo que ocurría tradicionalmente en el mundo universitario, nos tenemos que hacer cargo de una mucho mayor gama de problemas que tiene la docencia, a los cuales me voy a referir enseguida, y ya no Doctor Brunner. solamente del tema... ¿Perdón? Sí. ¿Me escucha, doctor? Sí. Sí. En este momento estoy yo presentando, así que en la medida en que usted vaya avanzando, me va diciendo y yo voy cambiando las diapositivas, ¿le parece? Porque yo no la puedo hacer, cuando lo cambio yo no funciona. No, lo voy a hacer desde acá para no tener problemas de conexión, ¿le parece? Me parece muy bien, y estamos en este punto en la gran transformación, en esa Ahí lámina. estoy, perfecto. Usted me va avisando y yo voy pasando. Y yo le voy a avisar. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, decía que una de las mayores preocupaciones que empieza a haber con respecto a la docencia, y esto vale para todo el continente latinoamericano y también, por cierto, para Chile, es que muchas de las nuevas universidades que se van formando en nuestros países, y vale para, no sé, Argentina, o vale también para Colombia, México, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, en todas partes de nuestra región, y en algunas otras regiones del mundo también, que los países en vías de desarrollo no logran instalar desde el primer día todas sus universidades como universidades que combinan investigación y docencia, y que por lo tanto el eje de cómo se unifica la investigación con la docencia es un tema central para ella. En este otro tipo de universidades, los temas de la docencia adquieren tal fuerza y obligan a las propias instituciones, pero también a las autoridades del sistema de educación superior, a los ministerios, a las agencias de calidad, etcétera, a reflexionar sobre el tema de la docencia, porque en realidad la mayor parte de las universidades de los países nuestros son universidades esencialmente docentes. Algunas tienen, por cierto, complejidad grande de investigación, pero la gran mayoría tiene o muy poca investigación o están empezando a desarrollarla y tienen en lo fundamental tareas de docencia que llevar a cabo, y por lo tanto el hacer bien esa función central empieza a ser una función muy importante, y podemos con eso pasar a la siguiente lámina. Entonces, el tema que empiezan ahora a tener nuestras universidades cada día más es exactamente el tema de este ciclo de conferencias internacionales. Es decir, cómo se puede organizar y gestionar, tal como mostró ayer muy bien, a mi juicio, la profesora Fernández, no quisiera repetir todo lo que ella, bajo la perspectiva de la scholarship, de la docencia, desarrolló como los contenidos principales que hoy día están en juego con la investigación referida a la docencia. Es decir, una investigación que se preocupa de generar conocimiento a partir de la propia práctica docente, o que mira la práctica docente como un objeto de investigación sistemática y metódica, de modo tal de producir un conocimiento y una evidencia que permitan a cada universidad poder ir mejorando continuamente su propia docencia, y a los docentes poder adquirir y ensanchar su propio conocimiento respecto de cómo preparar y organizar sus cursos, qué tipo de metodología usar, cómo combinar distintas plataformas de educación presencial y a distancia, tipo de tecnología emplear, etc. Todo eso ahora se convierte en un tema centralísimo
de la política de los países, y Chile ciertamente, como vamos a ver de inmediato, está preocupado de este tipo de temas, y, por cierto, con gran fuerza para cada una de nuestras instituciones universitarias. Y pasemos a la siguiente lámina, que muestra lo que aquí dijo ayer el rector, hoy día la vicerrectora, la prorectora, y que estamos todos conscientes de ello. Este tema que estamos resaltando, el de la investigación sobre la educación, o en la, perdón, sobre la docencia o en la docencia, en la enseñanza, se ha visto ratificado la validez y la importancia del tema, se ha visto ratificada, claro, dramáticamente por el gran desafío de la pandemia, que nos ha afectado a las instituciones académicas y a las instituciones en general de educación superior en el corazón mismo de nuestra actividad, debido a las cuarentenas, debido al hecho de que ya no podía haber la presencialidad, que es una forma de contacto físico, digamos, en un mismo espacio, que justamente es lo que la política sanitaria trata hoy día de impedir. Entonces, hemos tenido que preocuparnos de todos los temas tradicionales de la docencia, pero bajo un nuevo foco. ¿Qué tipo de currículum podemos realmente completar con excelencia y con calidad en las nuevas condiciones? ¿Qué tipo de prioridades tenemos que asumir en cualquier carrera, en trabajo social o en la carrera de derecho, en las carreras de pedagogía, de ingeniería? Hay prioridades que determinar, hay forma de organizar las jornadas de enseñanza que son mucho más flexibles que antes, precisamente para poder hacer educación a distancia y educación híbrida. ¿Qué métodos pedagógicos podemos y debemos emplear? ¿Cómo evaluar a alumnos a distancia? Que ha sido un gran desafío para nosotros los docentes, porque es el tema de la evaluación, que es tan importante en el trabajo de un docente. Bueno, se transforma completamente y tenemos que adquirir nuevas formas, nuevas prácticas, nuevos instrumentos de evaluación formativa para poder seguir y acompañar los procesos de aprendizaje a distancia de nuestros alumnos, y luego también para poder calificar qué es lo que está haciéndose bien y qué es lo que no se está adquiriendo de acuerdo a las metas esperadas. Hemos tenido que prepararnos los profesores y los estudiantes de una manera completamente nueva. No solamente hemos tenido que enfrentar el problema de la baja conectividad, que muchas veces afectaba a una parte de nuestros docentes y particularmente a una parte de nuestros estudiantes en sectores más distantes de las ciudades o en hogares con menores recursos tecnológicos y de conectividad, sino que además hemos tenido que adquirir nuevas capacidades docentes para poder realizar esta labor a distancia y luchar contra todo este tipo de problemas como el que estábamos experimentando hace un minuto, que espero hayamos superado, digamos, los problemas de la inestabilidad que a veces tiene la propia base tecnológica que estamos empleando, y cómo fundamentalmente poder apoyar, asistir, fomentar en nuestros estudiantes las necesarias motivaciones, la autodisciplina y todo lo que requiere, digamos, la formación a distancia. Y pasemos con ello a la próxima lámina, con la cual quiero apuntar ya hacia las conclusiones de mi presentación para después tener un tiempo de conversación. La investigación en docencia a la que hoy día estamos abocados, ya no en el marco estrictamente inmediato del enfrentamiento de la pandemia y todo lo que eso significa para la labor docente, sino que pensando en la proyección, tanto desde el punto de vista de la política nacional o de las políticas nacionales de educación superior, como en cada una de nuestras organizaciones, tienen que ver, digamos, con repensar a la luz del siglo XXI cuestiones tan básicas como qué entendemos y qué significa la calidad de la enseñanza universitaria, ¿no? Ustedes han visto y tienen que haber escuchado del enorme debate que se ha producido justamente en este campo a propósito de la propuesta que realizó la Comisión Nacional de Acreditación, la CNA, que está de acuerdo al mandato que tiene de la nueva Ley de Educación Superior, teniendo que definir los criterios y los estándares que va a aplicar para establecer la calidad de la docencia que cada una de nuestras instituciones ofrece.
y la mera presentación de ese documento dio lugar a una discusión apasionada, donde muchos fuimos muy críticos de lo que se estaba proponiendo, y el la CNA, en una muy positiva, creo yo, respuesta, decidió repensar la propuesta que había hecho, invitó a todas las universidades a expresar su opinión sobre estos temas de calidad de la educación universitaria, y desde el punto de vista de la investigación sobre la docencia, ustedes se dan cuenta que este es un tema centralísimo, es decir, es un tema de máxima prioridad entender qué vamos a comprender o qué significado tiene para el país y para cada una de las instituciones la calidad de la enseñanza que se está persiguiendo, porque de eso va a depender dónde ponemos el énfasis. Por ejemplo, si es en el currículum, si vamos a entender por currículum, vamos a entender, perdón, por calidad, un currículum que dé una formación general, es algo muy distinto a que si decimos, mire, para nosotros el currículum tiene que ser especializado desde el primer día. Y si uno entra a estudiar ingeniería o entra a estudiar sociología o derecho, desde el primer día tiene que tener básicamente una carga en la disciplina o las disciplinas especializadas respecto de las cuales se va finalmente a obtener un grado académico o un título profesional. Eso es algo muy distinto de decir, no, a nosotros lo que nos interesa como política en el país o como política de la institución es que todos nuestros alumnos tengan más que una estrecha especialización, que tengan una formación general muy potente, que tengan una visión del mundo, una visión de sí mismo, de lo que es la sociedad, de cómo operan los procesos físicos y los procesos de la naturaleza. Bueno, es decir, una formación general que destaque el carácter ciudadano, por ejemplo, de las personas, que adquieran las competencias para convivir, para trabajar con otros dentro de una sociedad y de una región que se halla en pleno estado o estadio de desarrollo. Son concepciones distintas de calidad, igualmente legítimas, si buscamos mayor empleabilidad o si buscamos qué combinación de cosas entre especialización, formación general, empleabilidad, competencias del tipo siglo XXI, en fin, ese tipo de temas que son propias de la investigación contemporánea sobre la docencia tienen también para Chile una importancia muy grande, como lo tiene también cuál es o ha de ser la mejor arquitectura de títulos y de grados, porque finalmente eso rige en buena medida cómo se organiza el sistema. Y nosotros tenemos una determinada visión de la arquitectura, donde en la base hay unos títulos técnicos que requieren tantas horas de enseñanza y se dirigen a formar fundamentalmente competencias de empleabilidad en los distintos sectores de la economía. Y tenemos luego unos títulos profesionales que nos vienen precedidos de un grado académico. Entre medio hemos creado los bachilleres o bachilleratos. Luego tenemos las profesiones que están precedidas por una licenciatura y luego las maestrías que pueden ser profesionales o académicas y los doctorados finalmente. Bueno, toda esta arquitectura está siendo discutida en el mundo entero. En Europa hay un proceso completo que se desarrolla para revisar esta arquitectura y darle una mayor flexibilidad por un lado y una mayor homogeneidad a nivel europeo, de modo tal que uno estudie en Italia o en Holanda o en Austria o en España o en Portugal, pueda moverse como estudiante y el día de mañana como profesional pueda circular de un país a otro teniendo una especie de reconocimiento automático de los estudios que realizó y de los títulos que obtuvo. Bueno, en América Latina y en Chile en particular tenemos una larga tradición muy fuerte de títulos profesionales que hasta hoy día se ha mantenido, a pesar de que hay mucha presión y muchas críticas. El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, en este preciso instante está teniendo que revisar
la arquitectura de títulos y grados, porque de acuerdo a la ley tiene el mandato de presentar un informe la subsecretaría al ministro de Educación o ministra de Educación, que a su vez tendrá que discutir con la comunidad de instituciones y con todos los académicos y los expertos en materias pedagógico-curriculares y con la sociedad en general, bueno, cuál es, para las próximas décadas, cuál es la arquitectura de títulos y grados que queremos tener. Y también esto nos va a obligar en cada una de nuestras instituciones a pensar seriamente en este tipo de temas. Ya lo están haciendo, sé bien, por la vinculación que tengo con la Universidad Católica de Temuco, sé bien de las preocupaciones y de los debates internos que tiene esta universidad. Pero así como esta, todas las universidades hoy día y las instituciones de educación superior están intensamente preocupadas de cómo organizar curricularmente y desde el punto de vista de esta arquitectura de títulos y grados, cómo organizar la enseñanza en décadas que vienen, que sabemos van a estar marcadas por enormes transformaciones tecnológicas en el mundo de la economía y por grandes transformaciones en la organización de la propia sociedad y del conjunto de actividades de la sociedad en los roles que vamos a desempeñar a lo largo de la vida. Entonces, en esta nueva idea de que la educación es un proceso que se hace a lo largo de la vida y que vamos a estar aprendiendo sistemáticamente de maneras formales e informales, presencialmente y a distancia, con una gran variedad de títulos y de grados que se van a otorgar. Mucho hoy día se habla de las microcredenciales, que son credenciales muy específicas para el aprendizaje de una determinada capacidad o competencia. Ese tipo de fenómeno, obviamente que obliga a las universidades a pensar su propio futuro y a trabajar sistemáticamente sobre la investigación en docencia. Otra cosa que vamos a tener que ajustar en función de todo esto y seguir discutiendo es cómo organizamos la actividad propia de nosotros los académicos, cómo orientamos la carrera académica. Queremos tener una sola carrera para todos los académicos y suponer que todos los académicos van a estar forzadamente realizando labores de docencia, de investigación, de gestión académica y labores de internacionalización o de extensión. Bueno, eso es una discusión que tienen hoy día las universidades y que tiene mucho que ver con cómo entendemos la docencia, ¿no? O va a haber una carrera que las personas pueden hacer toda su carrera, desde profesor, instructor o como lo llamen en cada universidad, luego asistente, hasta llegar a ser profesor titular, pero básicamente solo en el campo docente. Y entonces hay universidades hoy día en Chile, de las más tradicionales y algunas nuevas, que distinguen una carrera académica del profesor investigador y otra carrera académica de los docentes. Pero claro, lo que hay que evitar es que estas carreras empiecen a competir como jerárquicamente y que se considere que una es más prestigiosa que la otra, si se quiere mantener la valorización de la docencia como función universitaria. Entonces, el trabajo sobre la organización de la carrera es otro tema central de la investigación en docencia. ¿Cómo medir y estimular el trabajo docente? Ya la profesora Fernández ayer hablaba de temas conexos con este, ¿no? Tenemos ya una cierta tradición muy discutida entre nosotros los académicos respecto de cómo los países y las universidades han decidido medir la investigación, el conocimiento producido y publicado en revistas indexadas internacionalmente. Pero ¿cómo se mide la docencia? Sabemos que la evaluación por parte de los estudiantes es un factor esencial, pero ¿cómo más podemos de alguna manera evaluar, fomentar el mejoramiento e incentivar simbólica y materialmente los mejores desempeños y una docencia efectiva o de excelencia, como la llamaba ayer la profesora Fernández? Esos son temas para la gestión universitaria de mucha complejidad, no solamente porque los recursos son escasos, sino que porque también el sistema externamente nos da señales a las instituciones que valoran, por ejemplo, a veces más la investigación
y empiezan a exigirle a la universidad una gran cantidad de resultados en el campo propio de la investigación, si es que se quiere obtener, por ejemplo, un satisfactorio grado o un buen grado de acreditación. Pero por otro lado, hay en otros momentos una especie de gran presión desde los órganos acreditadores y desde los ministerios de educación superior o de ciencia y tecnología, donde se espera que la docencia tenga una importancia creciente porque hay una enorme y creciente preocupación por la empleabilidad de los jóvenes que pasan por su por un programa de educación superior. Entonces, las formas de evaluar la docencia y de medirla son muy centrales. Finalmente, la acreditación. La acreditación, ya lo decía, ha provocado en Chile uno de los debates más intensos de los últimos años, ¿no? Respecto de cómo se va a acreditar particularmente la docencia. ¿Qué es lo que el órgano acreditador va a entender por una docencia de calidad? Se va a preocupar fundamentalmente de los insumos, cuántos profesores por alumno, cuántos, no sé, textos en la biblioteca, cuántos computadores disponibles y cuántas conexiones disponibles en Internet, o se va a preocupar del proceso, es decir, cómo se lleva a cabo en la sala de clase o a distancia la enseñanza, qué tipo de estrategias se utilizan, qué tipo de plataforma tecnológica, o va a estar preocupada más bien de los resultados, es decir, qué capacidades ha adquirido el alumno, qué tipo de experiencia de transformación de su propia existencia experimentó a lo largo de los años de presencia en la universidad y de activa participación en la universidad. Todos esos son temas que hoy día tienen una importancia creciente y yo diría una importancia prioritaria en la investigación en docencia. De modo tal y que con esto concluyo, yo he querido mostrar una cierta perspectiva comparada en el tiempo de cómo este tema se ha ido tratando desde el primer día de la historia universitaria y cómo se está tratando hoy día 10 siglos después y cómo sobre todo la complejidad del tema de la docencia se ha vuelto extraordinariamente importante, difícil de manejar y nos obliga a las políticas nacionales y a los países y a las políticas y a la gestión de las propias instituciones universitarias a trabajar cada vez más sistemáticamente sobre el tema o los temas de la docencia. Y yo he tratado de mostrar unos temas que están más allá de lo que ocurre dentro de la sala de clases. Son los temas de la docencia vinculados a la concepción de universidad y al contexto nacional, político, económico, laboral, cultural. Porque creo que tanto lo micro, ayer creo que dijo la doctora Fernández, lo micro, lo meso y lo macro, y yo he hecho más énfasis en lo macro, son dimensiones esenciales para una discusión respecto de la docencia y de la investigación en docencia universitaria. Y con eso pongo fin yo a mi parte de presentación para que podamos ahora mediante, espero, una buena comunicación, seguir adelante con la conversación. Muchísimas gracias. Damos las gracias al doctor Brunner por este estupendo trabajo, esta temática comparada histórica y los lineamientos que han sido, la verdad, sobre todo respecto de los temas claves que ha planteado al final, importantes para poder analizar y discutir este vínculo entre investigación y docencia. A continuación, le vamos a pedir al doctor Brunner que pueda, quizás ya es posible que pueda activar su cámara, profesor Brunner, y así podemos estar conectados y nos pueden ver para el momento de las preguntas. Qué bueno que logramos sortear estos problemas técnicos que suelen darse generalmente en esta Bueno, instancia. muchas gracias en realidad por haber ayudado a eso. No, no hay problema. A continuación, entonces, vamos a organizar algunas preguntas que han sido enviadas por ustedes, ¿ya? A fin de generar estos espacios de interacción y que ha gatillado, digamos, la presentación del profesor Brunner. Ya lamentamos de inicio que va a ser, entiendo, muy difícil poder responder a todas las preguntas, pero vamos a tratar de organizarlas y ver si el tiempo nos da. Tenemos ahí un margen bien interesante de tiempo. Si es posible que podamos abrir al menos la palabra para que algunas personas hoy día que están aquí participando
de esta segunda conferencia pueden hacer alguna pregunta más bien directa, a ver si logramos hacerlo. Entonces, vamos a revisar lo que tenemos. Ok, profesor Brunner, el profesor Emilio de la Universidad Católica de Temuco dice, ¿de qué manera la reforma protestante del siglo XVI afectó el desarrollo de las universidades y de las instituciones educativas en general? Dice, tener presente que la Universidad de Harvard fue fundada por ministros protestantes. ¿Hay algún vínculo en esto? Bueno, por cierto que hay un vínculo muy estrecho entre la reforma protestante y el desarrollo de la universidad moderna, ¿no? Porque hubo, digamos, tras los primeros siglos, 4 o 5 siglos de existencia de la universidad dentro de un mundo religioso que con todos sus conflictos internos era el mundo de la religión católica, apostólica romana, digamos, la reforma trajo consigo varios factores. Uno de ellos es una gran valoración de la comunicación directa entre la persona no mediada tan institucionalmente como ocurre en el mundo católico con Dios. Y eso llevaba a concentrar parte de esa comunicación en la lectura en la lectura de la Biblia, del texto, digamos así, lo cual trajo consigo un enorme desarrollo, efectivamente, de esta práctica tan central en la formación universitaria y sobre todo en la docencia, es decir, la capacidad de leer textos y de analizarlo y de hacer una hermenéutica de los textos, todo lo cual, digamos, la Iglesia protestante llevó adelante con gran brillo a lo largo de la Reforma y particularmente con la creación de la moderna universidad prusiana alemana, digamos, de von Humboldt y toda su gente, no es menor que uno de los grandes colaboradores, en realidad, de von Humboldt haya sido Schleiermacher, que es un teólogo protestante de gran renombre y que efectivamente contribuyó a esta visión de una universidad que debía entregar una formación general. Los alemanes hablan de algo así como la Bildung, que es el autocultivo, la capacidad de estar uno preocupado y no solamente de recibir una formación, sino de formarse a sí mismo. Es decir, la idea del individuo, el sujeto autónomo moderno, tiene muchísimo que ver con las bases de la Iglesia de la religión protestante. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Hay otra pregunta, hay unas en el chat que ya voy a ir allá, estoy en el link en este momento. El profesor Juan Pablo Beca de la Universidad Católica de Temuco pregunta, para avanzar desde la cobertura, que como dice es de las más altas del mundo, a la calidad, ¿qué rol puede jugar la investigación en docencia? Normalmente se le da más peso en los rankings a la investigación disciplinaria. Y como lo decíamos, la investigación en docencia se transforma a esta altura en un instrumento, yo creo que clave, básico, esencial, digamos, no sustituible por nada que es la investigación en docencia. ¿Por qué? Porque la docencia sigue siendo la labor fundamental que desarrollan las universidades, porque está comprometida la formación de capacidades humanas avanzadas que luego tienen un rol central en la sociedad en todas sus esferas, en la esfera política democrática como ciudadano, en la esfera productiva o de la economía, en las distintas ocupaciones que desarrollan las personas. Es decir, la labor docente efectivamente se transforma en el eje de esta sociedad que por algo se llama sociedad del conocimiento, sociedad de la información, sociedad del aprendizaje. Es decir, es la docencia la que tiene que preparar estas capacidades propias de esta sociedad que gira en el fondo en torno al uso, a la gestión de conocimientos. Y desde ese punto de vista,
el hacer esta tarea en el máximo de efectividad o de excelencia, como se dice a veces, es el desafío central que las universidades enfrentan. Hoy día los estudiantes buscan y necesitan y merecen y tienen el derecho a tener una experiencia transformadora dentro de la universidad, que los prepare, que les ayude a dar este salto hacia este tipo de sociedad que les va a corresponder vivir los próximos 50, 60 o 70 años. Y eso efectivamente se logra solo con una docencia de calidad, y una docencia de calidad solo la vamos a poder lograr si estamos trabajando metódicamente en investigar y producir conocimiento sobre esta práctica. Sí, muy de acuerdo, excelente. Fíjese, profesor, que hay una pregunta bien interesante. La profesora Constanza Méndez dice, ¿cómo podemos combatir esta carrera por publicar papers sin dejar de lado la buena docencia? Ya que en el último tiempo las universidades se han enfocado más en la cantidad de papers que en la calidad de la misma docencia y la calidad de la educación. Bueno, la profesora Constanza tiene mucha razón, y yo creo que en la percepción y en el sentimiento de los profesores, que duda cabe, hay hoy día una suerte de drama existencial, porque efectivamente hay que responder a nuevos desafíos y hacerlo de manera simultánea y bajo un esquema de escrutinio y de medición cada día más sofisticado, donde uno tiene que combinar las tareas docentes con las tareas de investigación, cuando uno, digamos, tiene ese doble compromiso con su universidad, y muchas veces además una tercera misión que se vuelve también muy compleja con la medición de la vinculación con el medio que realiza la agencia acreditadora. Y la agencia acreditadora, más allá de lo que deseen o no hacer las universidades, a las universidades las mide, las mira, las evalúa, las acredita de acuerdo a estos distintos, digamos, a estas distintas dimensiones. Entonces los profesores efectivamente tenemos que aprender a desarrollarnos con capacidades múltiples. Tenemos que hacer multitasking no solamente tecnológicamente, sino que tenemos que hacer multitasking institucional y combinar de una nueva manera nuestras propias tareas para poder, dentro de una jornada razonable de trabajo, hacer lo que se espera de nosotros. Y eso tiene mucho que ver probablemente con una buena planificación del trabajo. Sabemos que los docentes tenemos una labor específica de planificación de la docencia, de planificar nuestras clases, una a una, particularmente ahora que estamos pasando de un sistema puramente presencial a un sistema que ciertamente va a ser el día de mañana híbrido. Nunca más volverá a ser puramente presencial como lo era hace 5 hasta hace 2 años atrás, ¿no? Pero en realidad yo hablo de algo que va más allá, que es cómo uno se transforma en una suerte de planificador más general de su propia vida laboral, de modo tal de poder combinar estas distintas tareas y salir de la fase que es comprensible, pero que no es positiva, de una suerte de permanente queja o de permanente como estado de rebeldía frente a lo que consideramos que es mucho pedir por parte de la universidad respecto de cada uno de nosotros. Finalmente, somos individuos autónomos, somos adultos que estamos en la universidad porque queremos estar en la universidad, y más bien tenemos que ayudar entre todos a ver cómo nos organizamos de manera tal de poder hacer de la manera más efectiva posible, y teniendo también en cuenta la dimensión de eficiencia que a veces a los académicos nos cuesta aceptar, es decir, del mejor uso de los recursos para poder obtener los objetivos, y estoy hablando de recursos no solamente financieros de la universidad, sino que de infraestructura, de tiempo, de energías que hay que organizar para poder cumplir todas estas metas. Y yo sé, no es una respuesta que deje siempre satisfecho a todos, pero si bien yo soy parte, digamos, de la comprensión del drama que todo esto está significando para nosotros, a la vez creo que positivamente la respuesta que tenemos que buscar es una respuesta colectiva
y a nivel individual es aprender a planificarnos a nosotros mismos en nuestro despliegue de una manera más efectiva. Genial. A la base, profesor Brunner, del proyecto y de la idea de movilizar la investigación y la docencia, hay una premisa que trabajamos en el equipo en su momento, Enrique Riquelme, el equipo de la vicerrectoría, de las direcciones, que era entender que la investigación en la docencia, de alguna manera, es esta escalera que la doctora Idoia Fernández ayer manifestaba, esta idea de una docencia eficaz, investigar sobre la docencia, pero investigar arriba sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces la tesis, de alguna manera, es, al parecer, la forma de mejorar y de generar calidad, que ha sido un tema bien recurrente y va a seguir estándolo, tiene que ver con mejorar estas capacidades para poder, a través de la investigación en docencia, articular estos dos desafíos que usted los llamó en la carrera académica, ¿no es cierto?, en este equilibrio docencia-investigación. En esa línea un poco se posiciona esta serie de ciclos y estas reflexiones con la tesis de que la investigación nos podría ayudar, digamos, a mejorar la docencia y a cumplir estos dos objetivos de la carrera docente. Entonces, no sé cómo ve esa reflexión y el rol ahí de las universidades en función de los niveles intermedios y altos de toma de decisiones para favorecer estos espacios. Cuando pareciera de que las líneas y las exigencias van en aspectos más concretos que estos procesos que son difíciles de transformar, son procesos más de cambio cultural. Efectivamente, pues digamos, es una mezcla entre elementos de concretitud muy grandes, porque como lo mostraba ayer la doctora Fernández, tiene que ver con prácticas y a veces con microprácticas específicas en el uso del tiempo dentro de la sala de clase, en la forma de presentar los materiales, de combinar distintas tecnologías de uso, luego cómo evaluar, pero a la vez tiene que ver con estos temas organizacionales más amplios dentro de, primero, la universidad y luego en el contexto de la universidad, en el conjunto del sistema, del cual dependemos mucho. Hay ciertas cosas que cualquiera que sea nuestra opinión como Universidad Católica de Temuco, decidía a un nivel más amplio el tema de educación superior. Por ejemplo, cuáles van a ser los criterios y los estándares para medir la docencia, para evaluar la docencia y acreditarla. Y luego hay cosas todavía más generales que tienen que ver con las políticas nacionales, porque el día de mañana, si el país decide ir hacia una nueva arquitectura de títulos y grados, como lo hizo en Europa cuando aprobó el proceso de Bolonia, bueno, eso a su vez compromete a todas las universidades. Y quiero decir que todavía hay otra capa amplia, que es la capa, llamemos, del sistema global de educación superior, en el cual yo creo que hay riqueza que nosotros no aprovechamos bien, específicamente ahora en la tarea más concreta de la investigación en docencia. Porque, digamos, la investigación lo que produce son unos conocimientos que pueden entonces enriquecer e iluminar, digamos así, desde dentro la práctica docente que realizamos los profesores o los docentes universitarios. Pero en realidad nosotros no dependemos solamente del conocimiento que nosotros en la propia universidad o como individuo o la propia universidad o el departamento en el que trabajamos está produciendo respecto de la docencia. Hay una acumulación en las comunidades epistémicas o disciplinarias de las cuales somos parte. Hay una enorme riqueza que se está produciendo sobre, por ejemplo, docencia inicial. ¿Para qué decir docencia? Docencia de las ciencias, de STEM, ¿no? Science, Technology, Engineering y Mathematics. La Educación Nacional de Ciencia en Estados Unidos debe publicar semana 1, 2, 3 libros didácticas de las distintas disciplinas. Tenemos un problema técnico, vamos a ver si podemos retomar la conexión con el profesor Brunner.
Digo, Ricardo, que ahí se nos produjo justo cuando estaba hablando yo del aprovechamiento el conocimiento que se comunica desde las fronteras globales. Creo que se nos cayó la comunicación. ¿Fue Sí, así? pero sí, lo ¿Me escuchamos hasta pareció? ahí. Sí, pero ahora, Ya. ahora lo escuchamos bien. Bueno, y yo lo que estaba tratando de decir es que hay una parte del conocimiento sobre docencia, investigación sobre la docencia, no está hecha en casa, ni en la propia universidad, ni ni en el propio país, sino que está siendo hecha fuera del país, fuera de nuestra frontera, y que nosotros podemos aprovechar, porque apunta a resolver problemas de la práctica docente que se dan de manera muy similares acá o en las universidades de punta en Estados Unidos o las buenas universidades de Holanda o las universidades australianas y de Nueva Zelanda. Es decir, cada vez más hay una enorme riqueza, por ejemplo, sobre cómo entender la experiencia transformativa que se espera la docencia ofrezca en una universidad. Los australianos vienen haciendo investigaciones desde hace más de una década de gran valor. Ya hay programas en Chile, como el Milenio, el programa Milenio creo que es de la Universidad Católica, con otras universidades en Santiago, sobre experiencia de los estudiantes, que tiene una gran conexión con esta, digamos, acumulación de conocimiento que se ha hecho en Australia. O qué sé yo, en el campo en que yo trabajo propiamente de estudios de la educación superior, los temas de la calidad de la educación vienen siendo tratados en la Unión Europea y en los centros más avanzados, en Inglaterra y Holanda particularmente, y ahí tenemos muchísimo que nosotros podemos aprovechar. Entonces, en realidad, cuando yo decía tenemos que planificar y organizar mejor nuestro tiempo, muchas veces los problemas más que de investigación autónoma, original, nueva, son procesos de investigación que tiene que ver con la scholarship, Otra con experiencia. aprovecho y gestiono conocimiento que está ya disponible en otras partes, ¿no? Y cómo puedo transferirlo y cómo lo puedo adaptar, obviamente, a las propias circunstancias. Entonces, mi llamado en ese plano es a que aprovechemos la enorme riqueza y en el fondo uno puede decir, digamos, a espaldas que hoy día tenemos en investigación sobre la docencia no son solamente las propias. Nuestra inteligencia en este campo es distribuida y está en miles de puntos de esta enorme red y eso es lo que tenemos que saber aprovechar. Así es. Me encantó esa idea garneriana de la inteligencia distribuida, pero puesta en las organizaciones. Muchas gracias por ese recuerdo, además de Howard. María Isabel Valdivieso pregunta si usted considera en esta mirada amplia que existe y territorial extensa, si existe una epistemología curricular detrás de las políticas educativas que impactan en la educación superior chilena y eventualmente en la investigación y la docencia. ¿Existe una epistemología curricular en estas políticas educativas? Bueno, yo no creo que exista explícitamente en el momento en que la autoridad pública, que tanto tiene que ver con la fijación curricular, las autoridades públicas, las agencias de acreditación, estén apelando propiamente y conscientemente a una cierta epistemología curricular. Ahora, llevado esto al terreno de la investigación, que es algo que debiéramos propiamente investigar nosotros, por cierto que hay unas ciertas epistemologías, vamos a decir, no creo que haya una sola, pero uno puede encontrar una cierta epistemología, vamos a llamar, más tradicional, que tiene que ver con la construcción curricular que fue heredada, digamos, desde el siglo XIX y hasta el siglo XX, y que todavía tiene vigencia muchas veces en nuestras concepciones curriculares, y enfrentado a eso una cierta recepción que se hizo a nivel universitario de una epistemología más constructivista respecto a la construcción del conocimiento. Y si uno mira hoy día ciertos textos y ve el lenguaje que están ocupando los docentes en las universidades, muchas veces está bajo una cierta influencia de ese tipo, digamos, de aproximación epistemológica constructiva. Ahora, nada de eso es demasiado consciente, entre otras cosas, en los docentes, porque no tenemos propiamente, así como
un profesor de enseñanza media tiene que pasar por lo menos 5 o 6 años formándose como pedagogo de enseñanza de jóvenes entre 15 o entre 12 y 17 años, dependiendo de cada país, y ha tenido que aprender, entre otras cosas, no solamente de didáctica, sino que también, por ejemplo, de psicología, del desarrollo psicológico del joven en ese grupo etario. Muy difícilmente uno encuentra entre los docentes universitarios tengamos una formación parecida. A veces, más bien, tenemos una visión bastante peyorativa de lo que ocurre con las facultades de pedagogía, pero por lo menos un pedagogo de enseñanza media ha tenido, como estaba recién diciendo Ricardo, con Gardner y no sé, con Jerome Brunner y con Vygotsky, con las grandes tradiciones y con todo lo que hoy día viene de las ciencias del aprendizaje. En cambio, muchas veces los docentes creen que porque han sido muy habilidosos en el desempeño de una profesión y luego enseñan y tienen cierta facilidad de enseñanza, eso, digamos, les da una visión compleja de la enseñanza que tienen que hacer. Y no es así, es lo que decía ayer también la doctora Fernández, que hemos citado varias veces. Hay un conocimiento tácito que viene de la práctica, y ese lo tenemos en el cuerpo, digamos así, lo tenemos espontáneamente. No sabemos ni siquiera, de repente uno le dice a un profesor que lo hace muy bien, bueno, pero ¿por qué lo haces de esa manera y no de esta otra? Y él no tendría cómo responderlo, porque yo lo vi hacer de esa manera, porque yo me formé junto a tal profesor que era muy exitoso y yo fui su ayudante y aprendí miméticamente a hacer esto, y eso es muy valioso. Pero luego hay esta otra etapa en que uno se vuelve consciente y empieza a reflexionar sistemáticamente sobre la propia práctica, uno mismo y con sus pares. Y luego, en una tercera etapa, está el momento en que uno desarrolla metódicamente una cierta investigación sobre las prácticas docentes. Y en esa parte que yo decía, podemos aprovechar en realidad el conjunto de conocimientos ya existentes y cada vez más ricamente existentes y disponibles, cada vez más fácilmente transferibles a través de los métodos de comunicación y de las redes internacionales. Y eso nos permite entonces llegar ya a una etapa superior donde lo que estamos haciendo es que tenemos un modo de producción de conocimiento sobre la enseñanza del conocimiento en la universidad, ¿no? Y ahí se completa el ciclo, cuando llegamos a esa etapa que es la de máxima complejidad, pero que no hay que equivocarse, no es solamente que uno va a hacer investigación, no, en realidad el ideal, creo yo, porque todas estas son materias muy abiertas al debate, es que nos transformemos en gestores del conocimiento avanzado para aplicarlo a las prácticas de enseñanza del conocimiento de las disciplinas o de las prácticas profesionales que estamos enseñando. Profesor Brunner, usted nos ha dado durante el día de hoy una panorámica comparada histórica sobre cómo ha venido la investigación en docencia y en educación hoy día como una de las claves en la universidad actual, respecto de las prioridades que tenemos y también de estos temas claves de reflexión que sin duda van a seguir junto a nosotros y esperamos a quienes hoy día nos han acompañado para poder profundizar, debatir y poner en el tapete, en la discusión cotidiana aún más esto que está viviendo como periodo importante no solo social, sino también las universidades insertas en este espacio. Queremos agradecer a nuestro invitado, al doctor José Joaquín Brunner, también a nuestra prorectora, la señora Marcela Momber Alarcón, los vicerrectores, tanto vicerrector académico, investigación y posgrado, que han estado ahí muy presentes en el desarrollo del proyecto, directores y directoras generales, a los académicos y académicas de la Universidad Católica de Temuco y también de otras universidades nacionales y extranjeras que el día de hoy han estado con nosotros. Debido a lo último que ha planteado el doctor Brunner, principalmente respecto al conocimiento tácito y las reflexiones de la práctica de los docentes, es que los queremos invitar la próxima semana, especialmente a las conferencias que realizará el doctor Sergio Celis de la Universidad de Chile y la doctora Mónica Feixas de la Universidad de Zurich, quienes expondrán para dar lineamientos que permitan contestar la pregunta sobre cómo desarrollar la investigación en docencias del trabajo docente, algo que el profesor Brunner ha tocado hoy en más de un momento, respecto a este conocimiento tácito que va desarrollando el docente en la medida que va
mejorando sus procesos de enseñanza, aprendizaje, los sistematiza, los constituye en buenas prácticas, eventualmente innova y por lo tanto mejora sobre esos procesos. Así es que queremos agradecer la presencia el día de hoy, también por la posibilidad de este intercambio y de preguntas que han generado mucho debate y la posibilidad también de poder escucharlo, doctor Brunner. Así que ha sido un placer nuevamente tenerlos y en nombre de la universidad, del equipo, le brindamos un caluroso saludo y también un muy buen regreso a Santiago y esperamos seguir en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y a Muchas todos los gracias. participantes. Nos vemos la próxima semana.